Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Abril del año 2023. Buenas noches, buenas tardes o buenos días. No solamente desde donde nos estás escuchando, sino a la hora que sintonizas el primer podcast en español Global Macro, donde hablamos de economía y finanzas de la manera en la cual te afecta, lo quieras o no, es decir, directa o indirectamente. Hoy vamos a hablar del petróleo. Creo que todos saben lo que sucedió el día de ayer con un recorte petrolero de los países exportadores de petróleo, las implicaciones que tiene esto con respecto al oro y al gas natural, además de lo que pudiese estar sucediendo en el mercado del real estate o la parte, digamos, de bienes de raíces comerciales, las oficinas, además de lo que estamos observando en materia de tecnología. Vamos a hablar específicamente de Apple, de Amazon, de Google, de Meta, de Microsoft, de Nvidia y de Tesla. Pero antes de eso, quiero indicarles que hace algunas semanas atrás algunos analistas bastante respetados hablaban de que el mercado habría caído en una tendencia diferente donde podía subir en lo que se llamaría el mediano plazo. Además de que es ajustado por la etapa en el año en la cual nos encontramos, es probablemente en estas primeras semanas de abril donde pudiésemos observar esa continuación de la subida del primer trimestre del año 2023. Además de que también tenemos que prestarle mucha atención a todo lo que son las fusiones y las adquisiciones. Fíjense ustedes, hay compañías que tienen, digamos, el cash, el efectivo para comprar otras compañías que entren en lo que sería el distrés o el estrés producto de la posibilidad de que entremos en una recesión. Cuando nosotros vemos que estas compañías indudablemente empiezan a comprar es porque saben que probablemente no va a haber esa caída en un futuro inmediato y que es mejor comprar de una vez. Además de que es importante, pudiese también denotarnos el fantasma inflacionario que pudiésemos nuevamente volver a ver y que esto denote que los precios desde el punto de vista de términos de dólares pues sigan subiendo. Fíjense bien, en lo que respecta al petróleo y la, digamos, correlación con el gas natural, cuando nosotros tenemos un gas natural a un precio específico, es muy probable que nosotros observemos en el caso del petróleo, pues que el petróleo se deba ubicar a otro precio, valga la redundancia, específico. Pues resulta que históricamente cuando el gas natural se nos ubica donde estamos hoy por hoy, el petróleo debería caer. Sin embargo, lo que nos llama mucho la atención es que el petróleo viene subiendo, subió alrededor de un 8 y tantos % el día de ayer, hoy sube solamente un 6%, es decir, cuando el mercado abre, ayer fue el mercado de los futuros, el mercado está abriendo el día de hoy, lunes, el mercado apunta a que tenga una subida del petróleo que debe cerrar en un rato, son las 1:19 hora del este de los Estados Unidos actualmente, la bolsa de petróleo debe cerrar alrededor de las 2:15 de la tarde. Nosotros vamos a observar que probablemente subimos alrededor del 6 y tanto %. Lo interesante es que ese mismo monto de subida lo ha hecho en caída el gas natural. Y esta descorrelación es muy importante porque denota ciertos desequilibrios macroeconómicos que no deberían suceder en lo que se llama la campana, digamos, de incertidumbre en la cual nos encontramos. Pero también es interesante el hecho de que hay una cantidad de analistas diciendo de que el oro empieza un mercado alcista y que así como estamos en alrededor de los $2,000 por onza, pudiésemos llegar a los 3,000, producto de algún tipo de devaluación en el mercado internacional de las monedas. Muy diferente este panorama a lo que vimos durante los últimos 10 años, donde había un dinero fácil. Yo creo que ahora es válido que les contemos a todos ustedes lo difícil que va a ser el proceso de las inversiones y lo importante que es, pues indudablemente que tribunas como la nuestra se presten a poder ayudarlos a dónde vamos en esa materia económica. Por supuesto que nos importa el tema petrolero porque no es un secreto que a mayor precio de energía hay un replanteamiento de los precios, es inflacionario y definitivamente es un problema importante que tuviesen los bancos centrales a nivel mundial, pues habría que en definitiva seguir subiendo tasas de interés, pero algo que no controlamos es obviamente la oferta petrolera y los países exportadores de petróleo indudablemente lo saben. Además que recuérdense que hay un bloque ahora de unión entre Arabia Saudita y Rusia, donde también, para hacer un poco de propaganda, está nuestra querida Venezuela, que se ubica en ese bloque antioccidental. Fíjense bien, con respecto a lo que sería el real estate comercial, los bienes de raíces comercial,
Nosotros sabemos que los bancos tienen una cantidad de problemas, lo vimos durante las últimas semanas, pero también sabemos que tienen una cantidad de carteras en edificios. Lo que nos llama la atención son dos noticias interesantes que vienen desde el Reino Unido y no sabemos cómo interpretarlas, pero nos llama mucho la atención. El fondo más grande de real estate, de private equity, capital privado del mundo, se llama Blackstone, que quizás es una de las compañías más importantes. Ellos compraron una compañía de real estate comercial, de bienes raíces comercial en Gran Bretaña por alrededor de 700 millones de libras esterlinas. Lo importante no es el monto, lo importante es que están comprando, y creo que les dije hace unos segundos atrás, de que obviamente estas compras suceden cuando ellos consideran que está llegando a un nivel de piso ciertos activos. Nos llama la atención porque obviamente lo que pueda suceder allá pudiese trasladarse aquí a los Estados Unidos, y probablemente entonces la lectura que hay que darle es que desde el punto de vista de las potencialidades del mercado pudiese ser en algunos casos positivo. Esto obviamente es muy difícil de descifrar, producto de toda la cantidad de sectores que están. Para que tengan una idea, en el índice más representativo del mercado, el Standard & Poor's 500, hay 11 sectores diferentes. Uno de ellos indudablemente es el real estate. Pero también nos llama la atención con respecto a esto del real estate, que tiene algún tipo de correlación con el real estate comercial o con las casas, o obviamente donde nosotros tenemos una cantidad de ahorros como familias. Pues indudablemente el hecho de que el aumento en el Reino Unido con respecto a lo que serían los tratos de compras y ventas de un 25% en lo que sería el primer trimestre del 2023 denota muchísimo por dónde van los tiros en la parte mundial del real estate comercial, y pudiesen tener algunos efectos multiplicadores de permeabilización, y muy importante para lo que puede pasar definitivamente con el real estate en las otras áreas que son las casas. Fíjense ustedes, no tengo que explicarles por qué les importa. Lo que vemos en el mercado el día de hoy es una subida del Dow Jones, que es el índice industrial, y una caída en la parte de tecnología. Lo que hicimos rápidamente fue recopilar información en todas las compañías más importantes en materia de tecnología. ¿Y por qué indudablemente nos importa? Pues fíjense ustedes, hay un analista de Morgan Stanley de nombre Michael Wilson que dice que definitivamente cambian las tendencias, que es probable que veamos la energía subir, la gente comprando energía y vendiendo tecnología, que es lo que se llama en algunos casos un pair trade, que es donde fundamentalmente tienden a revertirse a la media. Es alguna, connotación estadística donde luego de algún tipo de distorsiones, pues todo tiende otra vez al medio, y obviamente la energía tiende a subir porque ha caído mucho con respecto a ese medio, y la tecnología tiende a bajar porque ha subido mucho con respecto a ese medio. Ahora fíjense bien, con respecto a Apple en particular, nosotros creemos que el sentimiento allí es muy importante desde el punto de vista macro, porque la gente lo que hace es estacionar el dinero allí, y definitivamente ahí no hay otra más recomendación que lo que se considera como un lugar seguro desde el punto de vista de tecnología. Caso diferente en el caso de Amazon, donde nosotros creemos que la unidad de negocio que pudiese dar mejores resultados, si es que lo hace, porque obviamente tiene una cantidad de problemas desde el punto de vista de costos, es la parte del cloud, que se llama AWS, y que probablemente es una compañía que no en el primero ni en el segundo de los trimestres del 2023 pueda repuntar, pero sí hacia finales del año 2023. En el caso de Google, muchísimo miedo con todo el proceso que tiene que ver con la inteligencia artificial, como ustedes saben, y vamos a hablar ahorita de Microsoft. En el caso de lo que sería el OpenAI, que es el ChatGPT, es una compañía que ellos están obviamente compitiendo, y que han habido una cantidad de problemas desde el punto de vista de cómo se comportan hacia el futuro. Es increíble lo que pasa con el ChatGPT. De hecho, hay una cantidad ya de, sincronizaciones con diferentes tipos de tecnología, y es algo que, lo queramos o no, nos va a cambiar la manera en cómo hacemos negocio. Desde el punto de vista de Facebook, lo interesante es que las acciones desde noviembre han subido alrededor de 140%. ¿Por qué es importante? Porque fíjense ustedes, aquí muchos le están apostando, en el caso particular de Facebook, que se llama Meta, al hecho de que puedan probablemente prohibir TikTok en los Estados Unidos, y la cantidad de anunciantes que definitivamente tienen que salir porque tienen que ir a apostar al mercado de Estados Unidos, y no lo van a hacer por lo que se llama ByteDance, que es la compañía matriz que posee TikTok, tengan que volver a Meta, y que probablemente ese revenue les vuelva, esa facturación les vuelva a Meta, algo que es sumamente importante. Desde el punto de vista de Microsoft, indudablemente que con todo el sentimiento que tienen con respecto a esta alianza con OpenAI, que es la compañía que es la dueña de ChatGPT,
pues indudablemente ha tenido una cantidad de fortalezas en lo que sería el corto plazo. Hay que ver si se mantiene. En el caso de Nvidia, también hay una relación importante ahí con la inteligencia artificial, pero nosotros creemos que definitivamente esa es una de las compañías que está sobrevalorada y que puede tener algunos retrocesos, como les digo, a la media. A los que me siguen estadísticamente creo que lo entienden, es obviamente hacia dónde se debe ubicar el promedio. Y en el caso de Tesla, pues indudablemente aquí hay un problema enorme porque han subido los precios, han caído un poco las ventas y ellos han tenido que bajar precios indudablemente para poder competir. Cuando digo que han subido los precios, han subido los precios de los carros usados. En el caso de los carros nuevos ha habido una cantidad de problemas porque no existe la posibilidad muy clara de acceso al crédito, y creo que por ahí hay un artículo que salió en el portal de CNN el fin de semana donde decía que quizás es el peor momento para comprar vehículos. Para que tengan una idea, ahorita que son alrededor de las 1:27 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, tenemos en el caso del Dow Jones subiendo alrededor de 281 puntos, pero tenemos en el caso del Nasdaq cayendo alrededor de 111 puntos, lo que hace una subida en el Dow Jones de 0.80%, que es prácticamente la misma caída en el sector de tecnología. O sea, hay una descorrelación de ambas, donde básicamente está subiendo el Dow Jones 0.80% y cayendo la tecnología 0.93%. En el caso del Standard & Poor's 500, que es el índice más representativo, como diríamos en venezolano, ni chicha ni limonada, porque está en una línea recta. También es interesante observar por dónde va el bono de 10 años, pues aunque muchos han venido hablando en los medios de comunicación del proceso probable inflacionario que pudiese representar el corte del suministro petrolero o de la exploración y explotación petrolera, que podría llevar a una subida de precios y que es un desencadenante inflacionario, el general, como llamamos al bono de 10 años, no pareciera hacerle caso y más bien toma esto como una de las jugadas. Y por cierto, lo pusimos en el newsletter del día de hoy, que pueden inscribirse en factores.económicos, en uno de los, formas que están en el website, en la parte principal, para que les llegue todas las mañanas. Nosotros observamos en ese newsletter, lo pusimos allí, de que probablemente la jugada no es más que uno de los pasos que dice el libro de macroeconomía que sucede con los países productores de petróleo. Cuando se encuentran en caídas petroleras, pues tienden a tratar de darle fortaleza al petróleo recortando la producción, pero que lamentablemente lo que pudiese hacer es seguir haciendo que esta caiga, si es que lamentablemente nosotros no superamos, para que tengan una idea, $85 por barril. Así que muchísimas gracias por seguirnos a través de lo que serían todas las redes sociales. Y antes de despedirme, pues tengo que decirles que al menos el Bitcoin se mantiene en los 28,000, lo que ha causado una cantidad de revuelo, producto de que ha sido un lugar donde ha ido una cantidad de demanda y una cantidad de dinero, producto de la mini crisis bancaria, afortunadamente pareciera ya superada en algún plano en los Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos ustedes. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores, y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. Por motivos y declaración regulatoria, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa en inversiones, bien sea en productos y o vehículos financieros. Y además, sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente en caso de suscitarse cualquier duda que pudiese derivarse de nuestra fuente informativa. Este podcast es narrado por Víctor Hugo Rodríguez, quien es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.